En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la sintonía. Recordarles que vamos también por X y también por el canal de YouTube buscando 1000 noticias. Y como todos los días, desde el inicio de este programa, que arrancó justamente esta semana, me acompaña Adriana Guillem. ¿Cómo estamos, Adriana? ¿Qué tal? Bienvenida. Muy bien, Prince. Y también emocionada porque tenemos de nuevo gente en el piso. Así de manera es. Presencial. Y bueno, vamos a estar conversando. Hablando de un tema sumamente importante e interesante, como es costumbre en este programa de seguir abordando temas económicos y obviamente que tienen impacto en el día a día, y aunque parezcan algunos temas un poco aislados, siempre terminan afectando, impactando en la sociedad, y este tema en particular no es la excepción porque vamos a hablar sobre infraestructura. Pero antes de develar quién es nuestro invitado de hoy, vamos a compartir las principales noticias económicas del día. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. Medios internacionales dan cuenta que Estados Unidos ha revisado al alza sus proyecciones sobre el superávit de petróleo para este año y el 2026. Este ajuste responde al crecimiento sostenido de la producción en países fuera de la OPEP, incluido Estados Unidos, y la expectativa de que las sanciones impuestas a Rusia no afecten significativamente su producción. Según la Administración de Información Energética, los mercados globales registrarían un superávit promedio de 1 millón de barriles diarios en el 2026, superando la estimación previa de 800.000 barriles diarios. Esta cifra duplica el superávit previsto para el 2024, que también fue revisado al alza en comparación con el informe anterior. Este nuevo escenario sugiere un mercado petrolero con mayor oferta, lo que podría influir en la evolución de los precios y en la estrategia de los principales actores del sector. Ya el portal digital de América Economía da cuenta también que el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos ha afirmado este martes ante el Comité Bancario del Senado que el organismo que dirige ve la economía de la primera potencia mundial avanzando a buen ritmo, por lo que no tiene prisa por recortar las tasas de interés. Dado que nuestra política monetaria es ahora mucho menos restrictiva que antes y que la economía se mantiene fuerte, no tenemos por qué apresurarnos a ajustarlo, ha indicado el presidente de la Reserva Federal. El guardián del dólar ha indicado que reducir la tasa de referencia de manera prematura podría entorpecer los logros recabados en materia de inflación. Por el contrario, hacerlo tarde podría pesar excesivamente sobre el crecimiento económico o el empleo. Por otro lado, Agencia Brasil menciona que el paquete de recortes de gastos aprobado por el gobierno a fines del año pasado ayudaría a reducir los gastos en el 2025 en alrededor de 34.000 millones de reales, dijo este martes el ministro de Hacienda de Brasil. Al presentar el paquete, mencionó que el gobierno habría anunciado que los ahorros en el 2025 serían alrededor de 30.000 millones de reales, 15.000 millones de reales en recortes efectivos del gasto y 15.000 millones de reales para cubrir nuevas presiones del gasto, como el crecimiento vegetativo en el número de beneficiarios de programas sociales, expansiones de programas y alta inflación. Y ya le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, a quien agradecemos su presencia, y ya cuando lo saludo voy a alargar un poco mi saludo y mi agradecimiento. Él es el profesor doctor José Tello, economista, ya lo decía, profesor y también consultor en el sector público y privado. ¿Cómo estamos, profesor? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Prince? ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo están? Yo contento de estar aquí otra vez con ustedes. Yo triplico mi alegría, profesor, y quiero hacer aquí un paréntesis muy, muy importante y especial en el sentido de decirte muchas gracias por nuevamente estar este año con nosotros, porque como profesional suma en demasía tu participación en el sentido de que
todo lo que llegamos a hacer en este programa, desde tu experiencia, desde tu conocimiento, obviamente, suma al conocimiento que estamos tratando de hacer con este programa. Así que muchísimas gracias, profesor, por tu predisposición, tu apertura y eso que haces siempre, ¿verdad? Que es parte de tu vocación, explicar, enseñar, aterrizar esos términos que muchas veces uno lo ve como muy aislado, pero como yo también decía, forma parte del quehacer o del día a día de las personas. Muchas gracias, príncipe. No llores, profesor. No. Es broma. Me conmociona. No, pero también y remarcar, y no es porque lo tenemos este año al profesor, sino haciendo como una suerte de pequeño censo, pequeña encuesta con personas, con profesionales que pasan por la consultora. Todos tienen un muy buen concepto tuyo, profesor, así que eso habla también muy bien, no solo de tu persona, sino a nivel profesional. Así que nuevamente, muchas gracias. Siempre tratamos de hacer un buen trabajo, ¿no? En cualquier área, donde estemos, siempre la idea es hacer un buen trabajo, ¿no? Así es. Y bueno, profesor, el tema de hoy, yo decía, sumamente importante e interesante también para lo que es la economía en general. Y estamos hablando de la infraestructura. Las personas piensan si tiene ciertos beneficios tener avances en infraestructura en general, y estamos hablando desde caminos, puentes, hasta escuelas, centros de salud, etcétera, etcétera, que permita de alguna manera agilizar todo lo que es la economía en el sentido desde la logística hasta los servicios que se pueden prestar en ese sentido. Y me gustaría aterrizar muy conceptualmente primero, profesor, antes de abordar el tema central que son las herramientas disponibles en la infraestructura y sobre todo cuando estamos hablando de la inversión que se hace desde el sector público. ¿Qué es la infraestructura como componente dentro de la economía, profesor? Mira, la infraestructura puede ser infraestructura física, generalmente es infraestructura física, ¿no? Pero muchas veces hay infraestructura también desde la parte intelectual, ¿no? Y eso viene desde las universidades. Tener, digamos, una buena industria o una buena academia también tiene un impacto significativo. Pero vamos a la infraestructura, digamos, que conocemos nosotros, que es la infraestructura física, ¿no? Así es. Va a tener, digamos, dos fuentes. Uno que va a ser la privada, y el sector privado ya se encarga de hacer ese tipo de infraestructura. En el caso de Paraguay, por ejemplo, son los puertos, ¿no? Y hay otra infraestructura donde el sector privado no lo va a hacer porque es de uso público, ¿no? Como una carretera, las pistas, las autopistas, qué sé yo. Entonces, como todo el mundo lo usa y no podemos restringir su uso, de que quienes aportaron y no aportaron, entonces a eso llamamos infraestructura pública. ¿Por qué tiene un impacto significativo? Porque va a ser en beneficio, en primer lugar, de los que lo usan. Pero también hay un impacto, digamos, secundario, ¿no? De aquellos que lo usan, aquellos que se van a desarrollar, aquellos que van a mejorar sus negocios, van a tener un impacto secundario o indirecto sobre el resto del país, ¿no? Entonces, por eso es importante la infraestructura. Correcto, como un impacto multiplicador. Exactamente. Efecto multiplicador, ¿verdad? En ese sentido. Profesor, cuando hablamos de infraestructura pública, esto está netamente a cargo, el financiamiento o la inversión netamente a cargo del sector público. ¿Se puede pensar también en una asociación con el sector privado? Eso depende muchísimo de cómo se encuentre financieramente un Estado, las finanzas públicas. Exactamente. Lo primero que uno hace, digamos, es identificar cuál es la infraestructura pública necesaria. Necesitamos una nueva autopista, necesitamos una nueva red de centros de salud, necesitamos, digamos, nuevas escuelas, o inclusive necesitamos una nueva red de fibra óptica de alta velocidad, digamos, para conectarnos al mundo de manera digital. Hay que establecer un ranking de proyectos, ¿no? ¿Cuál es el que tiene un mayor impacto a nivel económico y también a nivel social? Después, esa cartera de proyectos pasa a un segundo nivel, dice, bueno, ¿y cómo lo vamos a financiar? Bueno, el Estado lo puede financiar, ¿con qué? Con impuestos generales, ¿no? Claro. Pero ¿qué pasa cuando el Estado recauda poco? Por distintos motivos, claro. Que puede ser bajos impuestos, que puede ser, digamos, una ineficiencia en la recaudación de impuestos, evasión, elusión, en fin, un montón de factores. Entonces lo que tienes que hacer es, bueno, te puedes endeudar, ¿no? Puedes ir al mercado de capitales, internacional o nacional, y decirles, oye, préstenme dinero porque lo quiero utilizar para hacer infraestructura pública. ¿Por qué ustedes van a confiar que les voy a devolver ese dinero? Porque esta infraestructura pública lo que va a hacer es dinamizar la economía y a mí me van a llegar recursos vía impuestos, ¿no? Que es lo que está ocurriendo últimamente. ¿Y qué cosa es lo que hace? Lo que hace es, bueno, vas y pagas, digamos, esos préstamos, ¿no? Eso es lo normal. Pero a veces
los países o, digamos, las administradoras centrales, los gobiernos centrales, también se ven limitados en cuanto a su capacidad para seguir pidiendo créditos, ¿no? Ya no puede, digamos, seguir porque de repente la deuda está muy alta o de repente la tasa de interés internacional es muy alta, ¿no? O de repente la política monetaria, digamos, de los países desarrollados te están colocando una tasa de interés muy alta y eso te va a afectar de manera indirecta porque es muy costoso. Entonces lo que haces es, bueno, ¿qué podemos hacer? Una alternativa es no hacer nada de infraestructura. Entonces con sus impactos negativos. Sí. Vamos a estar creciendo así unas tasas ínfimas que no nos llevan a ninguna parte. Y la otra alternativa es, bueno, vamos a buscar un socio en el sector privado y diciéndole, mira, ¿sabes qué? Vamos los dos y vamos a hacer esta infraestructura, ¿no? Y lo financiamos mitad, digamos. Claro, porque existe también una gama de herramientas que permiten hacerlo eso mitad, 20-30%, a riesgo compartido, no compartido, etcétera, exacto. etcétera. Ahí sí ya se despliega un montón de alternativas, ¿no? Pero en términos sencillos es, vamos a hacerlo, somos socios, ¿no? Cada uno va a arriesgar algo de capital, vamos a ir, digamos, en partes iguales, si los quieres así, a la hora de buscar financiamiento. De repente yo como Estado puedo intervenir y buscar ayuda, digamos, de garantías de banca multilateral, ¿no? Cosas de ese estilo, para que el financiamiento sea más barato, pero tú te vas a encargar, digamos, del diseño, ¿no? Los estudios de factibilidad, el diseño de cómo se va a construir, si es una autopista o son hospitales, y después, si ese proyecto hay forma de recaudar, por ejemplo a través de peajes, bueno, entonces ahí vas a tener un flujo. Pero si no es posible, digamos, de poner un peaje, como por ejemplo en un hospital, no hay peaje ahí, entonces yo me tengo que comprometer que en el futuro yo soy el que te va a ir cubriendo, digamos, esos flujos negativos que vas a tener, ¿no? Entonces existen distintas formas, digamos, de diseñar esos proyectos, ¿no? Profesor, si nosotros hacemos un comparativo con países desarrollados, en vías de desarrollo, como es el caso de Paraguay, ¿verdad? O emergente, que no está dentro de Paraguay técnicamente, ¿verdad? Pero se lo conoce también dentro de ese grupo. Hay una diferencia en materia de inversión que se hace en infraestructura. Yo estaba revisando hace días atrás un informe, si mal no recuerdo, de Infralatam, que creo que se desprende del Banco Interamericano, si mal no recuerdo, del Banco Mundial, y se veía una comparación de los países que forman parte justamente de América Latina. Y Brasil, por ejemplo, si lo comparamos con su PIB, es baja la inversión. Si hacemos un paralelismo con Paraguay, que sí es alta en materia de Producto Interno Bruto, sin embargo, cuando vemos el volumen o el monto invertido, es abismal la diferencia. O sea, Brasil un gigante con una inversión y que se traduce de hecho a buena y casi excelente infraestructura versus Paraguay, que está muy rezagado con un déficit de infraestructura, pero impresionante. Claro, pero es que, por ejemplo, lo que estás viendo es el flujo, es el cambio, digamos, año a año de la infraestructura, ¿no? Así es. Pero el stock, de dónde partes, entonces si Paraguay parte de un nivel muy bajo, 2-3 proyectos le generan ese impacto importante. En cambio, si tu stock de infraestructura ya es alto, entonces tus requerimientos cada vez son menos, digamos, ¿no? Claro. Entonces, por eso a la hora de comparar parece que es distinto, pero hay que comparar el stock, ¿no? Claro, al nivel, sí, obviamente. Eso es lo que generalmente ocurre, ¿no? Pero no solamente, o sea, de esos índices está bien, hay que ver cuánto se está invirtiendo en infraestructura, perfecto, pero también hay que ver la calidad. Totalmente. ¿Sí? Porque también a veces dicen Brasil, sí, mucha infraestructura, pero hay mucho elefante blanco, hay mucha infraestructura que no lleva a nada o que está mal diseñado, ¿no? Hay que tener también eso mucho cuidado, por eso es la capacidad técnica. Que es un punto que tenemos que también abordar en Paraguay antes de aterrizar esos números también de déficit de infraestructura en Paraguay. Profesor, ¿qué han hecho países desarrollados para tener la calidad de infraestructura que tienen, profesor? ¿Está muy vinculado a eso que mencionás, quizás la capacidad financiera fiscal, o también es la intervención del sector privado? ¿Qué nos dice la experiencia? Después vamos aterrizando en la región también, ¿verdad? Sí. No,
Sí, por un lado es, digamos, la capacidad, digamos, financiera de los estados para poder financiar ese tipo de inversiones, ese tipo de proyectos, pero por otro lado es la capacidad técnica también, ¿no?, de sus funcionarios, ¿no? Porque no solamente se necesitan ingenieros, también se necesitan abogados, ¿no?, con una especialización en finanzas o análisis económico, se necesitan muchos economistas, porque hay que diseñar bien el proyecto. Claro. El proyecto, o sea, una cosa es el deseo, ¿no? A mí me gustaría tener un puente gigante aquí al lado, pero otra cosa es ver, digamos, los requerimientos técnicos y cómo se diseña, digamos, el proyecto desde el punto de vista financiero, ¿no? Porque muchas veces este tipo de infraestructura no se puede recaudar en plena operación, ¿no? Entonces va a haber muchos flujos, digamos, de caja negativo en el periodo, y donde el Estado va a tener que colocar el dinero, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, un caso en general, ¿no?, son los metros, ¿no? Muchas veces se dice, ¿por qué en Paraguay no hay metro, ¿no? Porque en otros países, en Estados Unidos, en Europa y varios países de la región sí tienen metro. Sí, claro, hay metro, pero ojo, hay que tener cuidado, porque los metros son muy caros. Sí, son muy caros. ¿Y por qué son muy caros? Porque tienen un componente que no está en el mercado. Me explico. Cuando tú colocas un metro, sí, la rapidez, todo eso nosotros lo valoramos, pero la congestión, lo que hace es eliminar la congestión vehicular arriba, ¿no? Eso no existe un mercado. Nadie paga, digamos, por un menor nivel de congestión. Claro. Es un beneficio para todos, sí, pero nadie lo paga, ¿no? Es como el aire, todos respiramos aire limpio, sí, estamos felices, pero nadie paga eso. Bueno, igual la congestión, no existe un mercado de congestión. Entonces, como no existe un mercado, lo que hacen los estados es subsidiar esa reducción de la congestión, ¿no? Por eso que los metros son muy caros. Y con impactos también en las finanzas públicas, ¿verdad? Efectivamente, entonces, por eso hay proyectos los cuales tienen un impacto positivo en la sociedad, en el crecimiento, pero por el otro lado hay que hacer la evaluación financiera. Si el propio proyecto se autofinancia, o si es necesario que el Estado, vía impuestos, porque al final todo esto lo pagamos todos los contribuyentes, tiene la capacidad para cubrir los flujos negativos, ¿no? Bueno, entonces podría decirse que Paraguay actualmente no está, o sea, tiene un presupuesto ajustado a nivel de gobierno, entonces no tiene la capacidad para poder financiar un proyecto como tal, ¿verdad? No tiene la capacidad, pero hay que ver qué cosa es lo que se puede hacer, ¿no? Claro, a nivel monetario es probablemente el mayor problema que está pasando acá. Exactamente, ¿verdad? Pero de repente su contraparte económica, el impacto al crecimiento económico es importante. Entonces, ¿cómo esto lo monetizamos? Claro, ¿cómo compensas? ¿No? Claro. Entonces hay que ver todas las restricciones y hay que comenzar a diseñar un buen proyecto financiero, ¿no?, para ese proyecto que sí es necesario. Antes de ahondar en el tema Paraguay, pues me gustaría dejarlo para el segundo bloque, profesor Adriana y oyentes. Me gustaría, profesor, que pudieras también compartir algunos datos o reflexiones quizás de algunos países, quitando quizás Brasil, otros países que han logrado una evolución importante en materia de inversión pública en infraestructura, viendo más el lado positivo, porque también hay experiencias negativas y que imagino sirvieron también para que se pudiera de alguna manera tomar eso como experiencia y evitar repetir las mismas historias. Los países en América Latina generalmente tienen estados con poca capacidad de financiamiento, ¿sí? Siempre hay restricciones para financiar grandes proyectos, y por el otro lado también tiene, digamos, limitaciones en la capacidad técnica, digamos, de los funcionarios públicos en general, ¿no? Porque se necesita gente muy especializada. Que generalmente importan, imagino, profesor, importan en el sentido de como mentes, digo, ¿verdad? Claro, pero si les pagas mal, si tienes un chico que se especializó en el extranjero y viene al país y quiere, digamos, aportar a su país del sector público, pero le pagas mal, o sea, sus salarios son muy bajos, se va a ir al sector privado, o de repente se queda afuera, en el extranjero, ¿me entiendes? Entonces, eso también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Eso de generalizar, de que los funcionarios públicos le pagan muy bien, eso es relativo, ¿no? Pero bueno, volvamos otra vez al tema, ¿no? Necesitamos hay esas dos deficiencias. Entonces hay una capacidad técnica y capacidad financiera. Entonces empiezan a surgir distintos mecanismos para
digamos, aumentar la infraestructura. El primero es la asociación público-privada, que es lo que hemos estado comentando ahora, ¿no? Después existe lo que es convenios o contratos gobierno a gobierno, ¿sí? Eso es algo es antiguo porque esto existía ya en Europa, pero se comienza a importar aquí en América Latina, ¿no? Y el caso más reciente es de Perú, donde en el 2019 se hicieron los Juegos Panamericanos. En el 2013 le entregan, digamos, sí, tú vas a hacer los Juegos Panamericanos en el 2019. Sin infraestructura. Sin infraestructura, Sí. pero se comprometió, pues, ¿no? Tú sabes, Claro. siempre las promesas. Sí. Y ahí pasó aceleramiento. 2014, sí. 15, 16, no había nada. No había nada, o sea, la misma incapacidad del Estado no podía hacer nada. ¿Cuál fue la solución? 2017 se firma un contrato gobierno con el Reino Unido. ¿Por qué con el Reino Unido? Porque ellos ya tenían la experiencia de haber hecho los juegos allá juegos similares allá en Europa. Entonces le dijeron, bueno, tú traes la capacidad técnica y yo pago, obviamente, Claro. como Estado yo pago, acá está la plata, yo pago, pero la capacidad técnica la vas a poner tú. Entonces vinieron, digamos, la oficina de gestión de proyectos, ¿no? Y comenzó a construir, digamos, la vía panamericana, ¿no? La infraestructura necesaria para eso, ¿no? ¿Cómo Y se llamó ese modelo o ese ese mecanismo? gobierno, así se llaman, son convenios de gobierno a gobierno. Ok. ¿Sí? Entonces, como resultó y se cumplió el plazo, o sea, ya en 2019 se terminó todo, entonces eso fue un éxito. Entonces se comenzó a hacer algo similar para distintos proyectos, ¿no? Entonces, esa idea también la comienzan a tomar, digamos, en Colombia, en Chile también se está, digamos, viendo esa posibilidad, ¿no? Ahí, digamos, la única forma es de cubrirse con respecto a la capacidad técnica. Obviamente existen las críticas y lo que dicen es, bueno, lo que tú estás diciendo es, oye, gobierno X, ayúdame porque yo no soy capaz de hacer esto. Y sí, la verdad que sí, pero para infraestructura muy grande y nueva, a veces es necesario, ¿no? Es necesario que traigan esos conocimientos y aquí, pues, obviamente, de todas maneras, esa experiencia se va a distribuir, digamos, entre los funcionarios públicos, ¿no? Mencionabas APP y también esto del acuerdo gobierno, profesor, pero también hay otras figuras. Hay otra figura que se llama obras por impuestos, ¿sí? Que es este concepto que me pasaste, OXL. OXI, ajá, perdón. sí, obras por impuesto. Esto sí es una especie de creación peruana, ¿sí? Disculpen, soy peruano, pero... Está bien, es pero una proyecto muy coincidencia, interesante. ¿sí? En donde le dicen el Estado dice, mira, ¿sabes qué? No tengo capacidad técnica, no tengo dinero, hazlo tú, ¿no? Ya Y tenés al sector, menos no dos tengo nada, factores. no tengo nada, así es que hazlo tú, sector privado. Ni siquiera le dice necesito un puente en esta zona, le deja todo al sector privado o cómo funciona. Puede existir una cartera de proyectos igual. Entonces el sector privado, una empresa grande, dice, lo que yo puedo hacer es esta obra, ¿no? Para esta comunidad, para esta ciudad, lo que sea, a cambio de, una vez que yo termine la obra, te digo cuánto costó, ¿no? Bueno, también se licita ese costo, y lo que tú vas a hacer, Estado, me vas a entregar un voucher, ¿no? Diciendo como pagándome por este monto. Como una Y lo suerte que de yo hago- compromiso. ¿verdad? Claro, este es el monto. No, pero eso es cuando ya entregué la obra, ya está lista, funcionando. Entonces me costó, no sé, $10 millones y el Estado me da, acá está, $10 millones. Como Un una vale figura similar a llave en mano podría ser, profesor. parecido, Sí. pero me da un papel, Claro. no me da plata. Claro. No hay plata acá, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que yo hago con esa plata? Con ese voucher, perdón, con ese papel. Lo que hago es, en vez de pagar mi impuesto a la renta, lo puedo pagar con esto. Ah, qué No el interesante. 100%, el 50%, algún monto X, ¿no? Un porcentaje. Si me sobra todavía dinero, sirve para el siguiente ejercicio fiscal y para el siguiente ejercicio fiscal, ¿no? Por eso se llama obras por impuesto. Empresa privada, haz tú la obra, ¿sí? Y después vamos descontando con tu pago de impuesto a la renta, lo vamos descontando en el futuro. ¿Y cuál es el beneficio para la empresa, para la compañía, profesor? Las empresas, hay varios, lo que vas a hacer primero es revelar el tipo de la empresa, ¿sí? Que ahí estoy entrando a la teoría económica. Adelante, estoy atentísima. Hay empresas que les importa mucho la relación con la comunidad.
Hay empresas que le ponen mucho énfasis a lo que es la responsabilidad social empresarial. La famosa RSE. Exactamente. Y hay otras empresas que no les importa eso, está bien, ¿no? Entonces lo que estás haciendo es justamente que aquellas empresas que les importa el RSE, ¿sí? O que de repente tienen una mala reputación con la sociedad y quieren mejorarla, entonces ellas mismas se van a presentar. Ahí está el interés de estas empresas, porque hacer la obra, entrar al mecanismo, también hay costos administrativos. Por supuesto, ¿no? ¿Y que lo absorbe toda la empresa. Claro, sí. Y después la empresa dice, bueno, ¿y cuál va a ser mi beneficio? ¿Descontar impuestos nada más? A la empresa que no le interesa la reputación social, no le importa eso, no se va a presentar. En cambio, a la otra empresa que sí le interesa eso, se va a presentar y va a decir, sí, yo necesito mejorar mi relación con la comunidad. Entonces, yo quiero realizar esta obra. Dependiendo, puede ser con el gobierno central, puede ser con una gobernación departamental, ¿sí? O de repente más chiquitito, con un gobierno local municipal, ¿no? Entonces, el gobierno local municipal dice, sí, aprobamos, esto tiene un impacto positivo. Todo eso va obviamente en Perú es el Ministerio de Economía y Finanzas también, como acá, ¿no? Y se evalúa, ¿no? Si efectivamente va a tener ese impacto que están diciendo. Entonces, el beneficio para el gobierno local es, sí, efectivamente la empresa lo va a hacer, tú lo vas a pagar parcialmente, pero en el futuro también, ¿no? Cada vez vamos a ir descontándote un poquito, digamos, de las transferencias que le hace el gobierno central a los municipios, a las gobernaciones, ¿no? Pero toda la parte, digamos, de gestión del proyecto, de contratación al constructor, todas esas cosas se encarga la empresa privada. Claro, asume el riesgo de que podría no funcionar incluso. Exactamente, exactamente. Antes de eso, una vez que el ministerio aprueba, el gobierno local tiene que hacer una licitación. Yo sé que tu empresa te presentaste, quieres hacer esta obra, yo sé tu interés, pero bueno, ahora abrimos la posibilidad de que otras también lo quieran hacer, ¿no? ¿Quién gana? La que tiene el menor costo, ¿no? La empresa ganadora no va a querer, digamos, hacer una mala obra. Totalmente. Porque al terminarla, toda la comunidad sabe quién lo hizo, ¿no? Y si va a ser una mala obra, entonces no le sirve de nada, no tiene sentido haberse metido en este sistema, en este mecanismo, ¿no? Y no guiado por esto que mencionabas, ¿verdad? Del sello de RSE. Exactamente, ¿no? En el caso de Perú, profesor, es muy interesante, realmente no tenía dentro del radar. ¿Hay una ley especial? ¿Se creó una ley? ¿Desde hace cuánto data eso? Esto ya tiene muchísimos años, 18 años creo. ¿Y ha resultado, años. Profesor? Sí, hay casos exitosos y hay casos que no son exitosos, porque como todo mecanismo se va aprendiendo en el camino, ¿no? Se va aprendiendo en el camino y obviamente uno va y les pregunta, bueno, ¿y qué cosa no funcionó? ¿O qué cosa tuvieron que ajustar? Siempre es así, ¿no? Pero hay que empezarlo a hacer, ¿no? Y por el lado del Estado, ¿cómo impacta eso, profesor? Porque si es básicamente quitar del camino a un aportante, a un contribuyente, sin embargo el impacto no va a ser tan importante en el sentido de que va a ser gradual este descuento del impuesto, por decirlo de alguna manera, pero como decía, le quitas el camino dentro del conjunto de tus contribuyentes a uno que sí, y se compensa o sopesa de alguna manera porque el Estado no va a hacer una erogación para este proyecto, este plan en específico. Exactamente, en todo el proceso no hay ninguna transferencia de dinero. Entonces, como no hay dinero, digamos, se reduce un poco, digamos, la probabilidad de corrupción, ¿sí? Solamente hay un papel que le entrega el Estado, en realidad es la entidad recaudadora de impuestos la que dice, sí, efectivamente, toma este vale por $10 millones, ¿no? Y la que año a año va a ir descontando. ¿Sí? Eso es un suavizamiento, digamos, en el futuro. Obviamente se pueden poner distintas restricciones, ¿no? De porcentajes, montos, qué sé yo, pero tanto montos mínimos como máximos, ¿no? Todo eso ya hay que adecuarlo a la realidad de cada país, ¿no? Pero por un lado va a reducir la corrupción, eso es lo que le interesa, digamos, a la sociedad y al Estado también. Por otro lado, le interesa a la empresa por su reputación, y a la sociedad, al sector privado, le interesa porque va a tener una obra de impacto que sí vale la pena y de calidad.
¿no? Y no solamente es infraestructura, también se puede, digamos, entrar dentro de este mecanismo la misma parte de operativa y de mantenimiento, ¿no? Como una adenda dentro del conjunto de lo que se planteó, vamos a decirlo, como proyecto en general. Exacto. Profesor, vos te quedabas hasta el final con nosotras, Sí, claro que sí, ¿cierto? claro, sí, claro. Tenemos que hacer una breve pausa, pero antes vamos a compartir el dato del día. MF Economía e Inversiones presenta el dato económico del día. Refiere que un aumento de la inversión del 1% en planes de infraestructura incrementa temporalmente entre 1% y 2% del Producto Interno Bruto del país. MF Economía e Inversiones presenta la cifra económica del día. De 25.000 a 35.000 millones de dólares oscila la brecha de infraestructura en Paraguay, es decir, la diferencia entre la inversión realizada en materia de infraestructura y la que necesita un país. Seguimos en compañía del profesor Dr. José Tello, economista, consultor en el sector público y privado, hablándonos sobre la infraestructura, la inversión en infraestructura en general. Y ahora vamos a adentrarnos mucho más en los mecanismos y sobre todo de Paraguay. Y aquí Adriana ya compartía datos que cuando uno escucha medio dimensiona, pero yo imagino que es exorbitante esta cantidad de dinero considerando también la capacidad que tiene el Estado o la limitada capacidad que tiene el Estado para hacer inversiones de gran envergadura en Paraguay, y hablan organismos de entre 25.000 a 35.000 millones de dólares que se necesita para, imagino, ir acortando siquiera nomás el déficit de infraestructura en Paraguay, la brecha de infraestructura, porque aquí hablamos desde lo que se necesita mejorar. Profesor, ¿cómo evaluarías la situación de infraestructura en Paraguay, ya que llevas varios años también aquí y bueno, viendo también experiencia de otros países y sobre todo entrando ya como en detalle lo que pasó en pandemia, como el mecanismo que tenía el Estado, que funcionó por varios años, de buscar financiamiento externo para realizar obras de infraestructura, como que se fue acabando y se necesita otras herramientas para seguir empujando la infraestructura en Paraguay? Uh-huh. En Paraguay, digamos, la infraestructura pública siempre es deficitaria, ¿no? En todas las áreas, desde, digamos, el sistema de alcantarillado, desagüe pluvial, importantísimo, digamos, el tema de saneamiento, ¿no? El tratamiento de aguas residuales, por ejemplo. Además, obviamente, de la infraestructura vial, ¿no? A diferencia de la Ruta 2, por ejemplo, eso sí, vi toda la construcción, digamos, y sí aprecié eso, sí está buenísimo, pero igual falta otro tipo, digamos, de autopistas, ¿no? Las cuales se tienen que mejorar. Infraestructura también dentro de las grandes ciudades, eso falta muchísimo, pero a veces creo que hay un cierto sesgo a lo que es la infraestructura vial, ¿no? Y se deja un poco de lado lo que es saneamiento, lo que es salud pública, ¿no? Que eso también tiene un impacto en el crecimiento, ¿ah? No solamente es la infraestructura vial, también hay que mejorar el capital humano. El capital humano mejora con menor congestión vehicular, mejora con mejor atención de salud, ser más expeditivo, reducir, digamos, la probabilidad de ocurrencias de enfermedades crónicas graves, qué sé yo. En fin, o sea, pero eso es por un lado, ¿no? Pero por otro lado, ves, sí, pero eso es infraestructura pública y eso lo tiene que hacer el Estado. O sea, cuando dicen lo tiene que hacer el Estado, no es que el Estado es el que tiene que hacer, cavar y colocar los ladrillos y cemento, no. En el sentido de que lo tiene que hacer con financiamiento, con plata. Pero la plata sale de los contribuyentes. Totalmente. No hay otra forma. Las otras formas, que es préstamos, de repente, los mecanismos que hemos estado hablando anteriormente, todo está sujeto a la recaudación futura, ¿no? Al final siempre lo pagamos los contribuyentes. Bueno, pero en Paraguay tienes una tasa de impuestos bajísima, o sea, el IVA, que es el principal rubro, digamos, de recaudación, es solamente 10%, ¿no?
Hace un rato estamos hablando de Chile. En Chile es, ¿cuánto era? 18%. En Perú es 18%. En Brasil es 21%. Estamos hablando de Brasil. Claro, el doble están recaudando. Entonces, por un lado dices, ¿quiero infraestructura pública y calidad? Perfecto, obviamente, si eso es lo que falta. Pero por otro lado recaudas poco, ¿sí? Y recaudas poco no solamente por tasa impositiva, sino porque también hay evasión, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, una solución fue justamente conseguir financiamiento externo con la condición de que lo voy a pagar en el futuro, que es lo que está ocurriendo, ¿no? Que no está bien utilizar ese mecanismo hasta determinado tiempo, modelo, espacio. Está bien, porque uno, digamos, lo que está haciendo es financiar infraestructura, y esta infraestructura lo que va a hacer es que tu economía crezca más, que haya más recaudación. Y eso es lo que se estaba haciendo. Claro. El tema es que en los últimos años la deuda ha seguido aumentando, digamos, a un mismo ritmo, porque si uno ve las emisiones eran de $500 millones, ¿no? Anuales. Pero ¿qué pasó con el PIB? El PIB no comenzó a crecer, ¿sí? Antes, cuando se empezó esto del endeudamiento, 2012, 13 creo. 13, la primera emisión de bonos. Paraguay crecía en promedio a una tasa superior al 4%. Si el país iba a seguir creciendo a una tasa superiores al 4% anual, tenían los recursos para pagar la deuda, y además que el ratio deuda-PIB se iba a estabilizar. O sea, te endeudas, pero también creces. Entonces, ibas a tener, digamos, un nivel, un ratio deuda-PIB que se iba a mantener, iba a ser estable en el tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió? No se creció al 4%. ¿Sí? Y Por distinto, claro, hubo sequía, hubo lo del COVID, hubo todas estas restricciones que hubo, asustó a mucha gente. Entonces, la tasa de crecimiento en promedio se redujo, ¿no? Estamos en 3.5, 3.6 promedio anual, Entonces, ahí es donde se ve que ese ratio comienza a crecer, ¿no? Y todo el mundo salta y dice, ¿qué está pasando? ¿No? Nos estamos yendo a la B, como dice mucha gente. Y no, lo que pasa es que hay que crecer. Como ¿no? para acompañar. Yo decía, estos componentes que mencionabas, profesor, sequía, pandemia y demás, aparte de que no permitió crecer a la economía paraguaya, hizo que el nivel de endeudamiento creciera de manera muy acelerada, adelantando incluso 5 o 6 años de lo que se podía haber endeudado el país. Y decimos en el 2000, si mal no recuerdo, 2018, 2019, cuando se tuvo que recurrir a endeudamiento para no tener un impacto muy significativo en la economía. Y de hecho, recuerdo, los planes prioritarios de aquel gobierno y también parte de este gobierno había sido planes de infraestructura, porque es la que genera mayor mano de obra. Sí, pero ese es su impacto de cortísimo plazo. Exacto, sí, totalmente. Sí, pero el impacto, digamos, realmente significativo de la infraestructura no es generar mano de obra, porque termina la operación y terminó la mano de obra, ¿no? El impacto significativo es en el mediano y largo plazo. Ahí es donde tú tienes una obra que te va a durar, digamos, 10 o 20 años. Eso va a tener un impacto significativo en la economía, porque eso lo que va a hacer es dinamizar los negocios. Va a haber más negocios. No solamente los negocios, no solamente es construir plantas de manufactura, también es turismo, ¿sí? También es otro tipo de servicios. Entonces, eso es lo que se necesita, y eso es lo que se mide cuando hablamos de un alto impacto de la infraestructura, es en el crecimiento, es ahí arriba. Y ahí es donde aparecen estas figuras, como mencionabas, de APP y esto de gobierno, porque es más de eso que decías, mediano y largo plazo, con sus impactos o efectos. Exactamente, pero hay que hacerlo bien. Totalmente. No sé, a inicio de febrero salió, digamos, en las redes sociales, un empedrado. ¿Se acuerdan? Acá en Paraguay. Un empedrado que lo hizo una empresa privada, y que la persona que estaba mostrando eso, pero este empedrado es de primera, y mostraba cómo las camionetas iban a 80 kilómetros por hora sobre el empedrado, ¿no? ¿Y por qué no hacen el empedrado los municipios o las gobernaciones así? Y porque lo hizo el sector privado, porque lo hizo para su beneficio, ¿no? Entonces, cuando yo vi esa publicación, ese posteo, de inmediato se me vino: esto es obras por impuestos. Hay sectores, digamos, del Estado en que no hacen bien las cosas. Y bueno, entonces que venga el privado. Pero obviamente hay que resguardar para reducir lo que es la corrupción, por un lado, y por el otro lado reducir, digamos,
las cosas mal hechas, ¿no? ¿No? Eso es, por eso surgen estos mecanismos. Y acá en Paraguay hay varias herramientas que se utilizan y que acompañan, vamos a decir, el sector privado, y siempre se menciona de que hay que dejarle a quien sabe hacer, ¿verdad? Si una empresa, una constructora, una vialera, por ejemplo, es la que tiene el expertise, entonces se le deja esa parte, ¿verdad? Acá en Paraguay tenemos, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, pero es como más, debería de ser como más de generador o creador de banco de proyectos y demás, y ver las necesidades, etcétera, etcétera. Y si hay que acompañar ese proceso quizás de fiscalización o control, bueno, se hace de esa manera. En el caso, por ejemplo, en el de mecanismo de obras por impuestos, existe la empresa que va a hacer la obra, ¿no? Existe el gobierno local o el gobierno departamental, ¿está bien? Existe, obviamente, el gobierno central, que tiene que dar el ok, pero también existe una empresa supervisora, ¿no? La que garantice que efectivamente lo que está haciendo la empresa lo está haciendo de calidad. Y si surgen, porque siempre en construcción siempre surgen controversias en el camino, todos los que han construido saben cómo es esto, siempre ocurre, es aparece normal. la figura judicial. Exactamente, Sí. Entonces para solucionar esas controversias también aparecen, se crean, digamos, estas juntas de resolución de conflictos, ¿no? Otra vez, algo privado. Esa era la pregunta, si la figura iba a ser pública o privada en la parte privada, de control. No, entre las partes eligen, digamos, a 3 personas, y esas 3 personas son las que acompañan la ejecución del proyecto, y si surge algún problema, alguna disputa, bueno, son esas 3 personas las que tienen que tomar la decisión, ¿no? Para agilizar, ¿no? Sí, aquí se habla mucho como una herramienta emblemática, pero que no ha sido explotada en su totalidad, profesor. Estamos hablando de la alianza público-privada, la famosa APP, que recientemente sufrió una actualización que de alguna manera, y lo hablamos antes de entrar en el programa, flexibiliza ciertos procesos para justamente el sector privado y que sirva de incentivo. Y hubo muchos intentos de llevar adelante bajo esta figura, y hay un proyecto de hecho, o mejor dicho, una infraestructura hecha bajo esta figura APP. Sin embargo, se hablaba en su momento de modernizar el aeropuerto bajo esta figura, que no resultó finalmente, porque hay mucha inversión, y eso lo conozco porque comentan desde el sector privado y sobre todo los inversionistas y bueno, que están involucrados dentro de este sector, de que sobre todo este proceso de prefactibilidad lleva un costo importante sin tener la garantía de que finalmente el Estado te dé el ok para llevar adelante este proyecto en particular, ¿verdad? Exactamente, sí, eso, sobre todo infraestructura nueva, ¿no? Que donde de repente los constructores no tienen la experiencia suficiente y de repente se pueden consorciar con alguna empresa internacional que de repente tampoco tiene mucha experiencia, por ejemplo, en construir aeropuertos, ¿no? Y ahí es donde surge esta figura de gobierno a gobierno. Cuando tienes infraestructura nueva, donde lamentablemente no existe esa experiencia, bueno, vas a tener que solicitar a otro gobierno que ven y ayúdame, ¿no? Claro, con te la encargas, yo pongo la plata, pero tú te encargas de hacer eso. Tú ya tienes tus modelos de contrato, tú ya has hecho muchos aeropuertos en tu país, tú ya tienes las conexiones con las grandes empresas que pueden hacer estos aeropuertos mejor de lo que hicieron en tu país. Entonces ven y ayúdame, ¿no? Y eso mismo, ese mismo gobierno tiene las conexiones con estas empresas, y de repente una de esas empresas gigantescas son las que vienen a hacerlo acá. Totalmente. ¿No? Cuando es infraestructura grande. Cuando es infraestructura mediana, entonces ahí donde sí se puede, digamos, buscar mecanismos como la APP, ¿no? Buscar, digamos, empresas locales donde sí puedan hacer infraestructura que ya se conoce, ¿no? Los puentes, autopistas, eso ya se sabe hacer. Hospitales, entonces es mucho más fácil, ¿no? Profesor, estamos llegando ya casi al final del programa y me gustaría tener reflexiones finales tuyas a modo de remarcar sobre las externalidades socioeconómicas que tiene seguir invirtiendo en infraestructura y bueno, por el lado del sector público y también en concordancia o en conjunto con el sector privado, o considerando obviamente el escenario que tiene Paraguay. Cuando yo llegué a Paraguay, ¿Sí? siempre me decían, en Paraguay falta mucho por hacer, ¿no? Y esa es una oportunidad, porque tú puedes buscar, digamos, la experiencia de varios países de la región y vas a tener experiencias buenas y malas. Y eso es lo que uno tiene que agarrar. O sea, ya empezaste tarde, no importa, pero
puedes acortar el camino justamente buscando las buenas experiencias, ¿no? Y esas buenas experiencias las puedes traer aquí al país. Pero la buena experiencia muchas veces es papel nada más, ¿no? Es tinta ahí escrita en el papel. ¿Cómo se implementa eso? Y se implementa pues con buena capacidad técnica, ¿no? Tanto en el sector privado y en el público también, ¿no? Entonces, eso es lo que necesita Paraguay. Necesita más profesionales y buenos profesionales. No solamente es tener el título. Acá no interesa el título. Acá lo que interesa es qué tan capaz y qué tan productivo eres. Y si te especializaste en el exterior, mucho mejor aún, ¿sí? Y esto sí, digamos, un mensaje a los jóvenes, aquellos que salen del colegio: estudia lo que te gusta. No estudies la carrera de moda, no estudies lo que buenamente tus padres te pueden decir. No, estudia lo que realmente te gusta, porque lo que realmente te gusta, tú le vas a poner todo, digamos, toda tu capacidad y todo tu esfuerzo a ser el mejor. Y más. ¿Sí? ¿Qué se necesita? Para este tipo de figuras que estoy comentando, necesitamos abogados. A pesar de que dicen que hay muchos abogados en el país, pero no especializados. Pero yo necesito buenos abogados de buenas universidades y especializados, con énfasis en finanzas, con énfasis en análisis económico. Necesitamos más economistas. Uno puede pensar, sí, no hay muchos economistas. No, necesitamos buenos economistas, necesitamos economistas, financistas también, y especializados afuera. Esa es la idea, porque si no, vamos a seguir arrastrando y decir, el Estado no puede, es incompetente. Bueno, necesitamos cambiar eso. Profesor, y en ese último marco, desde la Universidad Católica están lanzando también el diplomado de teoría económica, tratando de aportar justamente y seguir aportando al conocimiento y a la profesionalización, sobre todo de las personas que están en esta área. Estamos hablando de economía y le pedimos a los compañeros, por favor, el soporte correspondiente para que nos puedas comentar sobre este nuevo diplomado, profesor. Sí, cuando todo lo que hemos estado hablando hoy día, debajo hay una teoría económica, ¿sí? Hay modelos matemáticos, hay mucha matemática que está detrás, y lo que estamos comentando es, digamos, la implementación, digamos, de esa teoría económica a la realidad. Y lo que hacemos ahí en la Universidad Católica es diseñar este diplomado con el único objetivo de que aquellos estudiantes vayan a realizar un posgrado en el extranjero y que ese posgrado sea exitoso, ¿no? ¿Cómo? Adelantándoles, digamos, las materias básicas de esos posgrados. Ese es el objetivo, ¿no? El objetivo no es, digamos, tener, digamos, que termine el diplomado y vayan a trabajar en algún lugar acá. No. El objetivo es, hagan el diplomado y con esta base ya se van a enfrentar a los posgrados en cualquier universidad del mundo. Ese es el objetivo. ¿Por qué? Porque los profesores que están enseñando son todos doctores en economía y saliendo de las mejores universidades del mundo. De hecho, ahí estamos viendo en el flyer, lo vamos a tener a Diego Legal, que es un doctor, obviamente egresado por Virginia, también Rodrigo Franco, Minnesota, y obviamente vos también, profesor. Y yo también. Por la Universidad de Chile, ¿correcto? Así es, Católica de Chile. Así mismo. Así que de gran importancia, sobre todo este diplomado, y una oportunidad para los estudiantes. ¿Cuándo inicia, profesor? El 10 de marzo. Lunes 10 de marzo estamos empezando, y lo que hacemos los tres profesores es, mira, vamos a enseñarles lo que nos enseñaron a nosotros en el primer año del doctorado. ¿Sí? Así es que no se asusten, hay mucha matemática, sí, pero les estamos dando los materiales, la bibliografía que se utiliza en esas universidades, y vamos a desarrollar de una vez ya los conceptos y de repente tratar de demostrar algunos teoremas. Se van a asustar al inicio, sí, pero lo que importa es que cuando vayan a sus posgrados vayan con mayor seguridad, con mayor confianza. Y ya tenemos muchos ejemplos, tenemos muchos paraguayos que están haciendo sus posgrados en estos momentos. Muchos ya terminaron, otros están buscando ahora hacer su doctorado en el extranjero. Este diplomado es la segunda o tercera vez que lanzan tercera. Y ya obviamente tuvieron también resultados de estudiantes que tuvieron y forman parte de lo que mencionabas, profesor. Exactamente, son estudiantes que hicieron el diplomado, se fueron a estudiar al extranjero, muchos ya regresaron, están en el sector público, están en el sector privado, otros se quedaron en el extranjero. ¿Por qué? Porque tiene ese relacionamiento con tus profesores. Entonces los profesores lo que hacen es ver, este tipo tiene
todo, digamos, tiene las características para hacer un doctorado. ¿Por qué? Porque le gusta investigar, le gusta más la teoría económica, entonces van y le ofrecen la beca completa y se quedan afuera. Qué interesante, profesor. Veo un talento especial. Exactamente. Encima los docentes tienen ahí algo también muy especial. Otros, de detectar, sí. claro, Sí. claro. Sí, y otros no. Bueno, una cosa es que te ofrezcan y otra cosa también que te quieras quedar allá. Por supuesto. Porque mucha Claro, gente por también supuesto. tiene compromisos familiares, tiene que regresar, entonces No, pero me lo imagino hacen. que es una gran oportunidad que, por ejemplo, vos, Tú no profesor, sabes. y a mí me quieres llevar como tu asistente, eso va a ser como un honor en el sentido de que me ofrezcas. Ya estamos iniciando Ya las estamos ahí. gestiones con el decano. Bueno, está por bien. si acaso. Pero estamos haciendo un paralelismo, porque es como yo te estoy dando, vamos a decirle, el espaldarazo, así que vení y te doy esta oportunidad, ¿verdad? Exactamente. Que es muy diferente que si uno busca. Uno no sabe, digamos, lo que la vida te depara, ¿no? Sí. Siempre van a aparecer oportunidades en la vida. Hay que saber primero ubicarlas, porque a veces pasan las oportunidades y ni te das cuenta. Totalmente. ¿No? Vas, la tomas y te va llevando por distintos caminos. Profesor, si puedes reiterar, por favor, cuándo inicia este diplomado, cómo la gente o los estudiantes pueden tener más información, algún número telefónico. Ahí sí. Acá tengo yo, ¿Tienes? digo, sí, por favor. contacto 0985-620-504, también una línea baja 334-650, interno 145, y el mail es posgradocinte, es posgrado así simple, .fcca@uc.edu.py. Sí, correcto. Sí, el diplomado de teoría económica dirigido, digamos, a economistas que quieran hacer sus posgrados en el extranjero. Que debe ¿no? ser graduado, básicamente, no estudiante de economía. No, profesor, sí, para ser diplomado tiene que ser Sí, graduado, bueno, ¿no? vamos a aclararnos. O por lo menos que ya terminó ya todas sus materias y está en el proceso de obtener el tesis. título. No, con defensa de tesis ya aprobada. Perfecto. Sí, sino que está en el proceso esto de la titulación, obtener el título de licenciatura, que es una cuestión administrativa, que Claro, solo se claro. puede esperar. Perfecto. ¿Cuánto tiempo va a durar esto, profesor? Dura 5 meses, 5 hasta julio, meses. sí. Profesor, un gusto tenerte en el programa, que tengas un excelente miércoles. Igualmente, Prince, nos vemos. Chau, chau. Estuvimos con José Tello, economista, profesor y consultor del sector público y privado. Nosotras nos vamos despidiendo, mañana nos reencontramos a las 11, vamos a tener un contacto internacional, vamos a irnos hasta Colombia, porque ahí también se Va a estar suscitaron muy interesante. Sí, muchas cosas, y sobre todo en los anuncios recientes que está y sigue dando Donald Trump en el sentido de la política arancelaria muy agresiva que está implementando. Nos vamos despidiendo, que tengan un excelente miércoles. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.